Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU conmigo una vez mu s. Espero que todos es tu copyright N teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, la confesiu superíndice 3N de Ande a Kerem y el error que siempre estuvo au. Su copyright es un tema candente, lleno de drama, emociones y giros inesperados. Vamos a desglosarlo todo, analizar cada detalle y, por supuesto, dar mi opinión superíndice 3N honesta sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Rense porque este vídeo viene cargado de información superíndice 3N jugosa y reflexiones profundas. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. No te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre hablamos de temas interesantes, desde relaciones amorosas hasta secretos de belleza y mucho prometo que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el tema de hoy. Rense para un viaje lleno de emociones y descubrimientos. Vamos a ello. Bueno, por du superíndice 3 de empezar. La confesiu superíndice 3N de Ande a Kerem. Esa frase resuena en el aire como un trueno de SPU copyright S de una larga secua. Era algo que muchos de nosotros sabíamos que eventualmente llegaría, pero aún el momento en que finalmente sucedió superíndice 3 nos tomó superíndice 3 por sorpresa. Fue un torbellino de emociones, una avalancha de sentimientos reprimidos que finalmente encontraron su camino a la superficie. Para entender la magnitud de esta confesiu superíndice 3N, primero tenemos que retroceder un poco y analizar la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Desde el principio su conexión superíndice 3N fue innegable. Había una chispa, una química palpable que se podía sentir incluso a trabu copyright S de la pantalla. Sus interacciones estaban cargadas de tensión superíndice 3N, de miradas robadas, de sonrisas CU superíndice 3 cómplices. Era evidente que había algo que una simple amistad o camaradero profesional. Esa mirada de Ande siempre buscando la de Kerem en medio de una multitud, o las bromas de Kerem, siempre con una pizca de coqueteo disimulado, éranse más menos sales inconfundibles. Pero como suele suceder en la vida, las cosas nunca son tan sencillas. Había obstáculos, barreras invisibles que impedían que su amor floreciera libremente. Tal vez era el miedo al rechazo, un miedo comprensible considerando las presiones a las que sometidas las figuras públicas. Tal vez eran las expectativas sociales, la idea de que una relación superíndice 3N podría afectar sus carreras individualmente. Tal vez eran simplemente las circunstancias de la vida, agendas apretadas, viajes constantes y la dificultad de encontrar momentos de intimidad lejos de los focos. Cualquiera que fuera la razón superíndice 3N, Ande y Kerem se encontraban atrapados en una especie de limbo emocional, incapaces de dar el paso decisivo hacia la felicidad. Un laberinto construido con Isi y Kedirur N. Y luego llegamos al punto crucial, la confesiu superíndice 3N. Ese momento en el que Ande con el corazu superíndice 3N latiendo a 1000 por hora, decide finalmente abrir su corazu superíndice 3N y revelar sus verdaderos sentimientos a Kerem. QU Copyright valiente. QU Copyright acto de honestidad y vulnerabilidad. Imaginen la presión superíndice 3N, la ansiedad, el miedo a ser rechazada. Imaginen ensayar las palabras una y otra vez, cada frase analizada al milímetro, temiendo que la entonación superíndice 3N equivocada lo arruine todo. Pero a pesar de todo, ella lo hizo. Ella se arriesgó superíndice 3 a perderlo todo por la posibilidad de ganarlo todo. Una apuesta arriesgada, pero a veces, las recompensas grandes se encuentran al otro lado del miedo. Ahora bien, ¿QU Copyright fue exactamente lo que dijo Ande? No tenemos los detalles exactos de la conversación superíndice 3N, pero podemos imaginar que fue algo profundo, sincero y emotivo. Podemos reconstruir la escena a partir de más menos os gestos captados por las CU maras, de entrevistas posteriores y de la información superíndice 3N que ha trascendido a trabu copyright S de fuentes cercanas. Probablemente le hablo superíndice 3 de CU superíndice 3 mo se sentua a trauda por U con diéresis copyright L desde el principio,
de CEU superíndice 3 Mo admiraba su talento, su humor y su corazu superíndice 3N. Kizu es le con tu superíndice 3 alguna anu copyright kdota, al buen momento en el que sintió superíndice 3 que la conexión superíndice 3N entre ellos era innegable, un momento en el que el tiempo se detuvo y solo existieron ellos dos. Probablemente le dijo que pensaba en u con diéresis copyright L constantemente, que son más menos aba con u con diéresis copyright L por las noches y que no podía imaginar su vida sin u con diéresis copyright L. Palabras susurradas tal vez entre lugrimas, con la voz temblorosa pero llena de convicción superíndice 3N. Un torrente de emociones liberado de SPU copyright S de aún más menos os contenido. Y la reacción superíndice 3N de Kerem. Ay, la reacción superíndice 3N de Kerem. Ese es el otro lado de la moneda, la pieza clave del rompecabezas. CEU superíndice 3 Mo reacción U superíndice 3 U con diéresis copyright L a la confesión superíndice 3N de Ande. La rechazo superíndice 3. La acepto superíndice 3. Se quedó superíndice 3 en shock y no supo Q copyright decir. La verdad es que su reacción superíndice 3N fue complicada. Una mezcla de sorpresa, confusión superíndice 3N y Kizu S, un poco de miedo. Un miedo a romper el equilibrio, a alterar el status quo, a enfrentarse a lo desconocido. No podemos decir que Kerem la rechazo superíndice 3 abiertamente. No hubo un no rotundo, ni una negativa tajante. Eso habría sido demasiado cruel, demasiado doloroso. Pero tampoco podemos decir que la acepto superíndice 3 con los brazos abiertos. No hubo un abrazo apasionado, ni una promesa de amor eterno. Su respuesta fue bien ambigua, evasiva, como si estuviera tratando de ganar tiempo, de evitar el compromiso. Tal vez necesite tiempo para procesar la información superíndice 3N, para ordenar sus propios sentimientos. Tal vez estaba lidiando con sus propios miedos e inseguridades. Y AQ es donde entra en juego el famoso error que siempre estuvo AU. ¿A Q copyright me refiero con esto? Pues bien, creo que tanto Ande como Kerem cometieron un error fundamental, no ser honestos consigo mismos y con el otro desde el principio. Un error como N por cierto, pero no por ello menos doloroso. Durante mucho tiempo ambos negaron sus sentimientos, los reprimieron, los escondieron debajo de una máscara de amistad y profesionalismo. Se convencieron a sí mismos de que lo que sentían era solo admiración superíndice 3N, cariu más menos o una atracción superíndice 3N platu superíndice 3 nica. Tenuan miedo de arruinar la dinámica existente, de perder lo que ya tenuan. La comodidad de la amistad, la seguridad del ambiente laboral. Pero al hacer esto, también copyright N se privaron de la oportunidad de construir algo mucho profundo y significativo. Se encerraron en una jaula dorada, temiendo salir y descubrir lo que realmente les deparaba el destino. El error no fue enamorarse. El amor es algo hermoso, algo que deberá celebrarse y abrazarse. Es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas, llenarnos de alegría y darnos un propio superíndice 3 sito. El error fue no tener el coraje de reconocer ese amor, de alimentarlo, de dejarlo crecer. De abrirse el uno al otro, de compartir sus miedos y esperanzas, de construir una base su superíndice 3 lida para una relación superíndice 3N duradera. El error fue permitir que el miedo y la duda dictaran sus acciones, en lugar de seguir su corazu superíndice 3N. Y este error, este pequeño más menos o detalle, fue el que envenenó superíndice 3 su relación superíndice 3N desde el principio. Fue como una grieta en los cimientos de una casa, una pequeño más menos a imperfección superíndice 3N que con el tiempo se fue expandiendo hasta amenazar con derrumbar toda la estructura. Una mentira piadosa que se convierte en un muro infranqueable. Ahora bien, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Ande y Kerem nos enseña más menos a una lección superíndice 3N valiosa sobre la importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y el coraje en las relaciones. Nos recuerda que el amor verdadero requiere riesgos, que a veces hay que estar dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo. Que no hay garantías, pero que la posibilidad de la felicidad vale la pena el riesgo. También copyright N nos enseña más menos a que el miedo es un mal consejero. El miedo al rechazo, el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido. Todos estos miedos pueden paralizarnos y evitar que alcancemos nuestra felicidad. Nos pueden hacer perder oportunidades únicas, momentos irrepetibles.
Pero si somos capaces de superar esos miedos y seguir nuestro corazón superíndice 3N, podemos lograr cosas maravillosas. Podemos construir relaciones su superíndice 3 lidas, llenas de amor y respeto. Y por último nos enseña más menos a que el tiempo es valioso. No podemos darnos el lujo de desperdiciarlo en dudas, en indecisiones, en oportunidades perdidas. Tenemos que vivir el presente al máximo, aprovechar cada momento y no dejar que el arrepentimiento nos consuma en el futuro. El tiempo que perdemos pensando en lo que pudo ser, es tiempo que no dedicamos a construir lo que puede ser. En resumen, la confesión superíndice 3N de Anne de Akerem fue un momento clave en su relación superíndice 3N, un punto de inflexión superíndice 3N que los obligó superíndice 3 a enfrentarse a la verdad. El error que siempre estuvo aún fue la falta de honestidad y el miedo a arriesgarse. Pero a pesar de todo, su historia nos enseña más menos a valiosas lecciones sobre el amor, el coraje y la importancia de vivir el presente. Nos muestra que incluso en las relaciones complejas, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo, de una oportunidad para reparar los errores y construir un futuro juntos. La pregunta ¿es tú, Anne de Akerem dispuestos a tomar esa oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, inspirador. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les haga pensar. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Anne hizo bien en confesar sus sentimientos? ¿Creen que Akerem debió superíndice 3 haber reaccionado de manera diferente? ¿Creen que fue el mayor error en su relación superíndice 3N? ¿Creen que aún hay esperanza para ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Quiero saber si ustedes también copyright N han vivido experiencias similares y superíndice 3 las han superado. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutarlo, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a personas. Así que por favor, no duden en darle like, compartir y suscribirse. Muchísimas gracias por todo su amor y apoyo. Los quiero mucho y los veo en mi superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.